Nada de lo bajo, dañino y fanático que, por ejemplo, caracteriza a la tiranía progresista es ajeno a la misma maldad que acompaña a la naturaleza humana. Pero lo cierto es que los episodios más sangrientos de los tiempos modernos no son otra cosa que un reflejo, o peor todavía, una excrescencia de la revolución que comenzó por ensangrentar a Francia en 1789 y cuyas secuelas corrompen desde entonces a la historia humana. Todas las payasadas revolucionarias, como los altares de 1793 para el culto de la diosa razón y el ser supremo, los rituales de los sacerdotes apóstatas y el calendario agrícola climático, esos son apenas extravagancias que se esfumaron en 1804 cuando se hizo del poder el general Bonaparte, que al menos detuvo el aspecto más anárquico y terrorífico de la revolución. Pero eso resulta anecdótico de cara a las consecuencias ideológicas, sociopolíticas e incluso metodológicas de aquella locura. Hasta el siglo XVI había primado el esquema de poder medieval y la verdad es que fueron los señores los primeros en desequilibrarlo, con algunos que incrementaron su poderío transformándose en reyes y que luego presionaron sobre las prerrogativas que amparaban a los demás nobles, a las personas y a los cuerpos sociales, abriendo así el camino al absolutismo. Las monarquías abandonaron paulatinamente su condición de servidoras, quitando poder a las estructuras naturales de la sociedad en beneficio del trono y de unas cortes parasitarias, lo que alcanzó su punto más alto en el siglo XVIII. Para ese entonces, y en el caso francés, la nobleza provinciana se había debilitado, mientras la Iglesia, demasiado comprometida con el trono por una doctrina de marcado acento nacional, tampoco pudo defender el orden antiguo. En ese escenario complicado, en los salones de la pseudoaristocracia que pasaba su ocio entre charlatanes y timberos profesionales, encontraron su caja de resonancia unos pseudofilósofos antirreligiosos y supuestamente ilustrados que desde allí desparramaban lo que iba a ser el sustento ideológico de la revolución. Hay que ir un poco más atrás, hasta los tiempos precarios que siguieron a la caída de Roma, cuando las familias y los pequeños poblados se habían ido organizando como podían según un sistema de servicio mutuo que finalmente resultó en el orden feudal. Un sistema que, bien que mal, generó esferas de libertad y lazos solidarios, ya que nadie podía vivir sin el apoyo del otro. En el correr de los siglos, más acomodadas las cosas, se fueron formando agrupaciones amparadas por fueros, es decir, derechos propios bien definidos, que respaldaban particularmente las divisiones territoriales y las agremiaciones de las diversas actividades. Nunca fue fácil el equilibrio entre esos miembros de la sociedad y el incipiente poder público, pero la interdependencia general acabó por imponer un esquema que dificultaba el abuso de unos sobre otros. Hacia el siglo X, tanto las comunidades campesinas como castellanas o las incipientes urbanizaciones eran muy pequeñas, porque económicamente no había condiciones de construir y sostener la infraestructura que necesitan los grandes poblados. Pero más tarde, con el incremento de la riqueza, la reincorporación de antiguas capacidades técnicas y la creación de otras nuevas, fue haciéndose posible satisfacer la tendencia a vivir en urbes mayores, así como se acentuó el refinamiento de los gustos con la correspondiente complejización de los medios para satisfacerlos. En el marco de esa ampliación de las ciudades o burgos, de allí su nombre, ocurrió la formación de la burguesía, una clase social de arraigo marcadamente urbano, usualmente proveedora de bienes y servicios de índole más que nada material. A partir de los siglos XI y XII, la nueva clase fue haciéndose más importante por su intervención en la transformación y acopio de bienes primarios, su comercialización y transporte,
así como por las operaciones financieras, a lo que se sumó posteriormente el ejercicio de las profesiones liberales. Pese a ser poderosa por su creciente presencia y fuerza económica, la burguesía siguió sin tener los privilegios forales que amparaban al resto de la sociedad, de manera que para el tiempo de la Revolución Francesa, los burgueses todavía eran vistos como ajenos a la sociedad organizada y realmente poco valorados por la nobleza, por el trono, por los eclesiásticos y por los gremios, como no fuera para sacarle dinero. De manera natural que, sin compromiso con el orden y las prácticas del régimen antiguo, la burguesía se convirtió en el verdadero motor de la sedición que se cocinaba en palacio y en los cenáculos. Buena parte de la gestación de la Revolución Francesa estuvo a cargo de las logias masónicas, repletas de aquellos nobles de los salones ilustrados, pero donde realmente dominaba una mayoría burguesa, tan fuerte allí como en los círculos financieros. La francmasonería actuó como élite activadora, ya sea por su pensamiento, por apetito de poder, o movida por la venganza, que inclusive algunos incluso remontan a la persecución de los caballeros templarios. Lo cierto es que toda la capacidad de las logias fue empeñada en la revolución contra el trono francés y la Iglesia. Cuando se pasó raya, muchos de los nobles que encabezaron el gobierno revolucionario iban a perder la cabeza en la guillotina, así como los pícaros que se suben a todos los entreveros solo fueron comparsas de la sedición, y los grandes financistas quedaron como siempre a flote, pero los auténticos privilegiados por la revolución fueron los intereses y el posicionamiento social del estamento burgués, cuyos criterios se proyectaron dentro del pensamiento revolucionario a la posteridad política liberal. Tenemos que seguir hablando de los resultados infames de todo eso. Mientras tanto, a todos los camaradas y amigos, va un abrazo y nos vemos.